Buenos días, compañeros y maestro. Mi nombre es Dalia Francia Hernández y les voy a platicar de 3 temas. El primero será de qué es un virus, el segundo es qué es una dirección IP y el tercero una dirección IP, las diferencias con una URL. Para empezar, les hablaré de lo que es un virus. Es un código o programa desarrollado por otros programadores que se infiltran y alteran el funcionamiento del ordenador, conocidos como malware, malicious software o badware, software malicioso. Esto quiere decir que los virus son programas o software destinados a ejecutar acciones en nuestros equipos sin que lo hayamos autorizado. A continuación, veremos cómo se propagan. Se propagan de diferentes maneras. Uno es con los archivos adjuntos por correo. Es el correo falso que nos llega y pues nos hace abrir lo que son enlaces maliciosos. El segundo son por la conexión por redes públicas. Y el tercero son pues con dispositivos infectados como las memorias USB. Algunas características de los virus son el boot, que se ejecuta al momento de encender la computadora, dañando y o borrando información. Los troyanos, cuando entra el software de la computadora siendo inofensivo, pero que con el tiempo causa daño a los archivos robando datos. El gusano pues crea copias de sí mismo en el ordenador que distribuye posteriormente a través de correos electrónicos, mensajes instantáneos, etc. Y el de bomba de tiempo se activa mediante una condición, ya sea alguna fecha, un programa a ejecutar o alguna combinación de teclas. Algunas de las consecuencias de cuando el virus entra al ordenador es dañar al sistema operativo, ocasionando que cuando el usuario quiera utilizar el ordenador se encuentre con problemas en el software, como la eliminación o modificación de archivos, robo de información. Por eso debemos tener protegido el equipo con un antivirus y evitar ejecutar programas desconocidos. Ahora veremos las direcciones IP, que significa Internet Protocol o en español protocolo de Internet, que es un número que se le asigna a tu dispositivo dentro de la red a través de una serie de números. Esto quiere decir que identifica y localiza cada dispositivo en una red interna o externa que se conecta a Internet, y pues existen 2 tipos. La primera es la versión 4 del protocolo de Internet IPv4, es la que genera las direcciones. Sin embargo, en la actualidad hay millones de dispositivos conectados que requieren una dirección. Como esta versión resultó insuficiente, se creó la siguiente, que es la IPv6, que genera unos 340 sextillones de direcciones, añadiendo números y letras de la A a la F, haciéndolo inagotable. Tenemos 2 tipos de direcciones IP, las públicas, que son las empresas que dan acceso a Internet, y las IP privadas. Son las que utilizan redes privadas, por ejemplo, las del hogar a través del Wi-Fi, y hay 3 rangos exclusivos para estas IP privadas. Tenemos clase A, clase B y clase C. La clase A es para redes grandes como las compañías internacionales. Las de la clase B son para redes medianas como universidades y bibliotecas, y los de la clase C son para redes pequeñas, como por ejemplo las domésticas. Recordemos que las IP privadas siempre generan direcciones diferentes, sin que se repita ninguna a tu dispositivo, pero si estamos en la casa de algún compañero, sí puede tener la misma IP, porque son redes diferentes. Por último, ¿qué es una URL? Es una dirección específica que se le asigna a cada página web. Sus siglas en español: localizador uniforme de recursos. Eso que escribimos en el buscador de Internet para buscar una página, comúnmente conocido como dirección. Bueno, pues esto nos dice que cada sitio web tiene una dirección URL, como por ejemplo www.google.com.mx te lleva al sitio de Google. Ahora les hablaré de algunas diferencias entre la IP y la URL. Las direcciones IP es una serie de números. Como vimos, es 45.732.34.353,
mientras que las URL es la dirección que se escribe directamente en el buscador. Como les comentaba, www.google.com. Las direcciones IP identifica cada dispositivo conectado a Internet con números y letras. Las URL pueden ser textos, imágenes, enlaces y videos. Las IP son identificados por un número único. Las URL pues tienen un sitio web que es el http diagonal, ahí puse unos ejemplos, y en las direcciones IP tenemos las dinámicas y las fijas. Bueno, para poder resumirles o explicarles un poco mejor esto, las URL se crearon porque las direcciones IP serían muy difíciles de recordar. Es como el número que les puse aquí. O sea, es muy difícil que tú recuerdes este número y lo pongas directamente en lo que es el Internet. Por eso se crearon las URL, para acceder directamente. Porque, por ejemplo, tecleas ese número y te lleva directamente a Google, pero para poderlo hacerlo más fácil para las personas, pues se crearon las URL.